Primera de Pedro, capítulo 4. Sirviendo a Dios en los últimos días. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que se nos indica aquí en este pasaje es que el compromiso que Dios nos llama a tener no es ni de lejos más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. Es por esto que en los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios si queremos poder soportar las grandes tribulaciones que estamos llamados a soportar. Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él debe tomar su propia cruz y seguirlo, esto en Mateo 16:24. Así que tomar tu propia cruz significa comprometerte y nunca mirar para atrás. Dice, armaos del mismo pensamiento. Muchos de nosotros, como podemos ver hoy en día, somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo queremos la victoria si se nos es dada fácilmente. Es por eso que Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar todo lo que sea necesario sacrificar en la batalla contra el pecado. También se lee, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y a su búsqueda por sus deseos carnales. Así, es más probable que se viva el tiempo que resta en la carne no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí, la frase terminó con el pecado no necesariamente significa que ya no cometes ningún acto de pecado, pero sí significa que tu vida pasada dominada por el poder del pecado se ha terminado. También debemos dejar claro que si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún no podemos conectar directamente por fe con Jesús, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora leamos el versículo 3, 4, 5 y 6 de Primera de Pedro capítulo 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro ya sabía que hemos pasado bastante tiempo viviendo en el sistema de este mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos, pero tristemente muchos cristianos en sus corazones piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de Dios, sino que quieren experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios. Este sin duda es un trágico error que lleva consigo un camino que los alejará de la vida eterna. Cuando vemos esta lista de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco para bien en los últimos 2000 años, y sin duda alguna estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta. Al respecto, todo esto se puede resumir en la palabra libertinaje. Esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia ni obstáculo moral, y está especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y a la violencia que se vive en el mundo el día de hoy. Se lee, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, les parece cosa extraña que no lo seguimos a ellos en el desenfreno de disolución o desperdicio, lo cual nos lleva a concluir que si la vida se viviera en pos de los apetitos de la carne,
sería un desperdicio o una disolución antes que cualquier cosa. Y os ultrajan. Cuando no nos practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí practican su pecado y esto no les gusta. Así que hablan mal de nosotros y es con esto con lo que nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Cuando esta cuenta sea requerida a los incrédulos, la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas y juzgadas. Aún así, para estos parece que vivir la, entre comillas, vida buena es el vivir por las reglas del mundo, pero está claro que sus vidas serán un desperdicio en la medida del juicio de la eternidad. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pedro ya nos había dicho que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio en 1 de Pedro 3:19, y lo que aquí vemos es que aparentemente durante este mismo tiempo Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham, este mismo Abraham que anticipó la obra del Mesías para ellos. Esta prédica a los muertos, claro está, no fue la oferta de una segunda oportunidad para estos muertos, pero sí fue la plenitud de la salvación para aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. Al hacer esto, Jesús cumplió la promesa de que Él guiaría a la cautividad cautiva en Efesios 4:8, pregonaría libertad a los cautivos y pondría en libertad a los oprimidos en Lucas 4:18. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Sed pues sobrios y velad en oración, pues muchos de los cristianos que piensan que Jesús regresará pronto basados en tablas proféticas y eventos políticos, fallan al no aplicar esta doctrina de la manera apropiada, pues fallan al no aplicarse en los últimos días en la oración con diligencia. Y velad en oración. Nosotros debemos velar en oración primeramente, teniendo nuestros corazones y mentes vigilando y listos para el regreso de Jesucristo. Pero esto también significa velando por nosotros y velando por este mundo, midiendo al tiempo nuestra preparación para la venida de Jesús. Leamos el versículo 8 al 11. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si estos son los últimos días, la pregunta sería: ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad? Pues si nos basamos en la eternidad, entonces debemos de tener sin duda, sin más bien ninguna duda, entre nosotros un muy ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que aquí se indica es que el amor sí cubrirá multitud de pecados, y con esto me refiero tanto a los pecados de la persona que está amando como a los pecados de la persona que está siendo amada. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El amor, sin duda alguna, se demostrará a sí mismo en la hospitalidad. Así, los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros, y esto, claro está, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. El amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la Iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones. Al hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas de la gracia de Dios que se nos ha dado. La idea es que si somos malos administradores de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiese dado en vano. Esta gracia se desperdiciará porque solo viene a nosotros, pero no se mueve a través de nosotros. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cada parte es importante, cada quien tiene un trabajo que hacer. Al servirnos los unos a los otros, lo hacemos con el poder que Dios provee, el poder que Dios da, para que a Él pertenezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. En vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos de esas ocurrencias, aquí se nos invita para que las veamos como maneras de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y gozo. Participantes de los padecimientos de Cristo. Solamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Jesús porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. De hecho, Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes, lo que nos lleva a concluir que es bueno compartir lo que sea con Jesús, aun sus sufrimientos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Nuestra tendencia es el aferrarnos a la gloria y la alegría, y evadir el compartir alguno de los sufrimientos de Jesús, pero fallamos en reconocer que si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús, será también una herramienta adecuada para enseñarle a sus siervos. Versículos 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que aquí fundamentalmente se nos indica es que el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque este sufrimiento demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos identificados con Él. De parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que el mundo blasfema sobre Jesús, pero en nuestro caso, por el contrario, Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Sufrir como malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pero asimismo Pedro reconoce que no todo el sufrimiento que los cristianos experimentan se sufre en el nombre de Jesús. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El sufrir como cristiano no es algo de que avergonzarse, y aunque el mundo desprecia al cristiano en sufrimiento, nosotros debemos glorificar a Dios por ello. Los cristianos al principio eran conocidos como discípulos, creyentes, los discípulos del Señor o los del camino, antes de ser conocidos como cristianos, primero en Hechos 11:26. Este es el primero, en realidad, de los 3 lugares en el Nuevo Testamento donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos. Versículo 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios aquí usa el sufrimiento como un juicio en un sentido positivo y purificante para los cristianos que ahora han pasado a ser la casa de Dios. Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba, y los impíos tendrán su fuego después. Es por eso que el fuego que soportamos ahora los cristianos nos purifica, y el fuego que soportarán después los impíos será un castigo eterno. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación, porque para el cristiano la cuestión del castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. El fuego es el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente, y su efecto es diferente en la paja y en el oro. Aún así, los cristianos a veces sufren lo mismo que de lo que sufren los impíos, pero el propósito de Dios es completamente diferente y el efecto también es diferente. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La aplicación sobria de Pedro es clara. Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, ¿qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos de Él? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Los cristianos se pueden regocijar en que los sufrimientos que están enfrentando en esta vida será lo peor
que podrían enfrentar jamás por toda la eternidad, pues hemos visto lo peor. En cambio, aquellos que rechazan a Jesús ya han visto aquí lo mejor de la vida que en su existencia eterna verán jamás. Y si el justo con dificultad se salva, como esto es una gran verdad, me refiero a que la salvación del justo no viene sin dificultad. Entonces debemos de detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más tendrá una salvación fácil. Digo, entre comillas, salvación fácil. No es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo gratis de Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que las exigencias del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados en este mundo. El discipulado verdadero que genuinamente sigue a Jesucristo es frecuentemente difícil de sobrellevar. Es así que entendemos por qué Pedro citó el pasaje de Proverbios que dice: el justo con dificultad se salva. También leemos: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro nuevamente dibuja una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y los que sufren de lo contrario, pues no todo el sufrimiento en un ser humano es la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador. La palabra encomendar es una palabra técnica, en otras palabras es en dejar en depósito un dinero a un amigo en el cual confías. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto. Esa de hecho es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Lucas 23:46. Así que cuando los cristianos encomienden sus almas al fiel Creador, estos dejan sus almas en un lugar seguro, pues Dios es un fiel Creador, por tanto, nos podemos entregar a Dios como barro moldeable en sus manos. Para finalizar, dice fiel Creador. Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios o de su lugar como Creador, pues Él es nuestro Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Aún así, Él es fiel y solo hará lo que es lo mejor para nosotros. Amén. Oremos. Señor y buen Dios, Padre de Jesús, amado y eternal Padre, alabanzas, adoraciones y toda la gloria sean dadas a ti en este día. Señor, antes que nada, sería bueno humillarnos delante de ti y pedirte perdón por nuestros pecados, porque hemos pecado, Señor, contra ti y hemos ofendido al cielo y a ti, y es por eso que te pedimos, Señor, ante todo que perdones nuestros pecados, porque así podemos ser aceptos en tu presencia. Alabarte y bendecirte será nuestro deseo por toda la eternidad, Padre eterno, porque tú has enviado a tu Hijo Jesús, Señor, para salvarnos, amado Dios, para dar su vida por nosotros. Señor, tu Hijo soportó todo el sufrimiento que se puede soportar para nuestra salvación. Así que debemos tomar nuestra propia cruz, comprometernos y nunca mirar hacia atrás, porque nos hemos acostumbrado, Señor, a querer la victoria si nos es dada fácilmente, Padre, y no queremos sacrificar nada en la batalla. Señor, es necesario sacrificarlo todo. Padre, y que padezcamos en la carne, eso es lo que necesitamos, porque así viviremos el tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Si padecemos en la carne, hemos terminado con ese poder del pecado que nos había dominado hasta ahora, Señor. Debemos sufrir físicamente para seguir a tu Hijo. Señor, si no, no conectaremos con Él, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Amado Dios, enséñanos ya a no vivir el tiempo pasado como lo vivíamos, Señor, haciendo la voluntad de los impíos, amado Dios, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Señor, en libertinaje, inmoralidad sexual y violencia. Ya basta ese tiempo,
amado Dios. Y aunque a los impíos les parezca cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución y desperdicio con ellos, Señor, y nos ultrajen porque no nos practicamos ya más en el pecado, danos, Señor, la fe, la voluntad y el poder para no hacerlo, Señor, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, y tú también nos juzgarás a nosotros, Señor, porque así también fue predicado el Evangelio a los muertos, y es hora que seamos sobrios y velemos en oración para estar preparados para tu venida, Señor, vigilando y estando listos para tu regreso. Precioso Señor, no dejes que nos olvidemos de el ferviente amor entre nosotros, porque cómo no hemos de practicar el ferviente amor con las personas que pasaremos la eternidad, y este mismo amor cubrirá multitud de pecados. Señor, enséñanos a hospedarnos unos a otros sin murmuraciones, a ministrar el don que hemos recibido de ti a los demás, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que ministremos conforme al poder que tú nos das, porque a ti pertenece el imperio y la gloria por los siglos, Señor, y que no nos sorprendamos por las pruebas de fuego que han de venir, porque esto simplemente nos hace participantes de los padecimientos de Cristo, de sus sufrimientos, y así también participaremos de su gloria y gozo. Nos queda claro, amado y eternal Padre, Dios, que tu Hijo se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Por eso nosotros también debemos sufrir como sufrió tu Hijo, Señor, y gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Jesús, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría, amado Dios. Y si somos vituperados por el nombre de Cristo, que sepamos que esto es una bendición, porque esto demuestra que estamos siguiendo a tu Hijo y que sufrimos porque estamos identificados con Él. Señor, aunque los impíos blasfemen de tu nombre, nosotros glorificamos tu nombre. Y enséñanos a no padecer como homicidas, ladrones o malhechores, o por entremeternos en lo ajeno, Señor, sino a padecer como cristiano y no avergonzarnos de ello, amado y precioso Señor. Ahora, amado de las naciones, en este capítulo 4 hemos aprendido que el juicio que tú vas a hacer sobre la tierra empezará por la casa de Dios, y ese juicio es en un sentido positivo y purificante lo que los cristianos necesitamos, porque hemos pasado a ser tu casa. Ahora es el tiempo del fuego de la prueba, y para nosotros este fuego nos purificará, pero para los impíos este fuego será un castigo eterno. Nosotros, Señor, ya no sufrimos castigo de ti, sino disciplinas y formación, porque la cuestión del castigo fue pagada por completo en la cruz, donde tu Hijo soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. Señor, ese mismo fuego que consume la paja también purifica el oro. Y aunque los cristianos a veces sufrimos lo mismo que sufren los impíos, el propósito del fuego es diferente y su efecto también es muy diferente. Ahora, si este juicio primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sí, si esto es así, ¿qué pasará con aquellos que se han hecho a sí mismos enemigos de Dios? Los cristianos debemos regocijarnos en los sufrimientos, pues aquí en el mundo hemos visto lo peor que podamos ver. En cambio, aquellos que rechazan a Jesús ya han visto aquí lo mejor de la vida, que su existencia eterna verán jamás, y para nosotros está reservado lo mejor y hemos visto lo peor. Ellos han visto lo mejor y está reservado lo peor. Sí, el justo con dificultad se salva, y es que esta salvación no viene sin dificultad. Entonces, es hora de detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más tendrá una salvación fácil. Señor, eso es imposible. Y no es que nuestra salvación sea difícil, porque no debemos ganarla ni merecerla. Todo es gratis, es un regalo tuyo, pero el discipulado, Señor, sí nos reta y nos demanda que nos deshagamos de los ídolos y pecados de este mundo, y eso no va a ser fácil. El discipulado verdadero que genuinamente sigue a Jesucristo no es fácil de sobrellevar.
Por eso el proverbio dice: el justo con dificultad se salva. Así que, amado, queda entendido en este capítulo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador. Señor, y a eso estamos llamados, a padecer por ti, Señor. Como tú, Señor, encomendaste tu alma a tu Padre cuando dijiste: Padre, en tu mano encomiendo tu espíritu, así debemos nosotros encomendarnos a ti, porque allí dejaremos nuestras almas en un lugar seguro. Así que debemos entregarnos a ti como barro moldeable en tus manos. A ti, fiel Creador. Sabemos que mucha de la agonía por la cual pasamos en las pruebas tiene que ver con nuestra ignorancia en cuanto a tu fidelidad o a tu lugar como Creador. Pero hoy entendemos que tú eres un Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a ti te plazca. De todos modos, aún así tú eres fiel, y solo harás lo que es lo mejor para nosotros, Señor. Gracias por tanta revelación, por tanto amor, por tanta entrega, Señor, porque enviaste a tu Hijo para salvarnos. Precioso, no sabemos cómo agradecerte. Tú eres el dueño del cielo, el mar y todo lo que en ellos hay, amado Dios. Tuya la alabanza y la gloria, a ti pertenece la honra y la majestad. ¿Cómo es que tú has puesto tus ojos y te has fijado en nosotros? No lo sabemos, Señor. No lo sabemos, pero estamos felices, Señor, muy felices y gozosos de que así haya sido. Solo, Señor, que perdones nuestros pecados y cada día nos enseñes a ser más como tú. Te lo ruego de corazón, Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.